En el presente video vamos a dar un vistazo a los indicadores económicos. Los indicadores económicos son un tipo de dato o estadística que nos ayuda a ver un poco sobre la economía de un país, lo cual nos permite realizar un análisis de la situación de dicho país y del rendimiento de la economía, tanto del pasado como del presente. Y en muchos casos nos sirve para realizar previsiones sobre la evolución futura que va a tener la economía del país. Así como también otras utilidades de los indicadores es el tema de los estudios de ciclos económicos. El objetivo de este video es dar un brochazo a los términos a nivel global que existen de los indicadores económicos, así como también una pequeña definición de los mismos y cómo se calculan en la economía de nuestro país. PIB real. El Producto Interno Bruto o PIB real es el valor monetario que compone todos los bienes y servicios producidos por un país, y estos son evaluados en precios constantes. Es decir, anualmente se toma este indicador como base para realizar comparaciones de mejora o de crecimiento de la economía del país. El PIB se calcula utilizando los precios o valores del año determinado y dividirlo en la inflación anual. PIB nominal. El PIB nominal es el valor de los bienes o servicios que ya en precios salen al mercado, es decir, los bienes y servicios ya como producción final. Este usualmente también se calcula anualmente. Deflactor PIB. Es un índice que se emplea para calcular la variación o fluctuación de precios a los que se somete el PIB anualmente. Calculamos con este deflactor el promedio de precios de los bienes y servicios que se producen en el país. La fórmula para calcular este deflactor es PIB nominal sobre PIB real por el 100%. IPC. El índice de precios al consumidor es una medida para determinar el cambio en el precio de los bienes y servicios de la canasta familiar o del consumo de los hogares. Los productos se relacionan con base en resultados de una encuesta de presupuesto a los hogares que se realiza cada 10 años. Cada mes, el DANE registra 443 artículos que son considerados de uso común o de canasta familiar. Se hace un estudio a tiendas de barrio, abastos, supermercados, almacenes de cadena y demás, y así se determina si cada mes suben o bajan los precios de estos productos, dado que se calcula entre un periodo y el otro. IPP. El índice de precios del productor. Este indicador mide los precios y las variaciones de estos desde la primera línea de distribución, es decir, desde donde se fabrican. De allí su nombre. Mide el promedio de los precios de la canasta familiar, ya sea para consumo interno o para exportación. Esto incluye también bienes secundarios. Discrimina o no incluye el sector de los servicios. La tasa de inflación. Esta tasa o indicador sirve para calcular la variación en los precios de la economía del país. Cuando los precios aumentan podemos referirnos a una inflación y cuando disminuyen se llamaría deflación. Esta tasa se mide con base en el IPC. Se calcula con la fórmula IPC de un año determinado menos el IPC del año 0 o el año base sobre el IPC del año base por el 100%. PBI per cápita. Es el promedio del Producto Interno Bruto que ya mencionamos al inicio del video, pero calculando individualmente por persona. Se calcula dividiendo el PIB total del país por la cantidad de habitantes que hay en él. PIN o Producto Interno Neto es el valor total de los bienes y servicios producidos por los habitantes del país. Normalmente se calcula anual y se resta lo consumido en la producción de los mismos. Se calcula restándole al PIB la depreciación o el consumo del capital fijo. PNB, el Producto Nacional Bruto, son la cantidad de bienes que los residentes del país producen sin discriminar si estos son de origen extranjero. Es decir, si hay ciudadanos colombianos produciendo en otro país, este indicador es conocido también como Ingreso Nacional Bruto. Para calcular este indicador es necesario que al PIB se le sume los valores de producción nacionales que se realizan fuera del país y a este restarle la producción que realizan ciudadanos de otros países en el nuestro. PNN, el Producto Nacional Neto, es la producción de bienes y servicios que se realizan en un determinado tiempo, usualmente anual. Los colombianos que residen y que se encuentran fuera del país, pero restándole el consumo a capital fijo o también llamada depreciación que ya habíamos mencionado. La fórmula para calcular este indicador es PNB menos consumo de capital fijo. Ingreso nacional
es un indicador económico en el cual se tiene en cuenta la suma de todos los ingresos de todos y cada uno de los factores productivos del país. Allí se complementan salarios de trabajadores, ganancias o utilidades de las empresas, intereses de quienes son prestamistas y rentistas de capital. Este se calcula anualmente también. La fórmula o manera de calcularlo es PIB menos depreciación IVA. Tasa de crecimiento poblacional. Consiste en calcular si está aumentando o disminuyendo la población del país en un año determinado. A causa de diferentes factores como migración, fenómenos naturales, esto se refleja en un porcentaje de la población base. Se calcula TBN, que es la tasa bruta de natalidad, menos TBM, que es tasa bruta de mortalidad, más TBI, que es tasa bruta de inmigración, menos TBE, que es tasa bruta de emigración. Natalidad es el indicador con el que se miden los nacimientos de un país. Se calcula número de nacidos vivos dividido la población total estimada en la mitad de un periodo. Esto se mide por cada 1000 habitantes y normalmente es anual. Mortalidad es el indicador que mide el número de personas fallecidas en un determinado tiempo. Esto se calcula relacionando el número de defunciones, un año usualmente, dividido el estimado de una población expuesta al riesgo de morir en el mismo periodo calculado. PEA, o también llamada la población económica activa. Es decir, que en un determinado tiempo están trabajando o buscan un empleo y constantemente entran y se salen del trabajo. TGP, la tasa global de participación, es la relación que existe entre la población económica activa con la población que ya se encuentra en edad de iniciar la vida laboral. Esta se mide con la PEA, población económica activa, sobre la PET, población en edad de trabajar, por 100. TD es la tasa de desempleo y esta se mide por la población desocupada en relación a la población económica activa, es decir, que ya habíamos mencionado como activa en el mercado laboral, y se determina de la siguiente forma: TD es igual a D sobre PA por 100. Curva de Lorenz es una representación gráfica como la que estamos viendo en el video. Esta se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos de una población, al igual que la desigualdad en la distribución de la renta o recursos de un territorio de grupo de personas, en este caso del país. En la gráfica observamos una línea verde en el punto 3. Dicho punto podemos decir que el 60% de la población posee el 20% de la renta. En la curva azul, punto 2, concluimos que el 60% de la población posee aproximadamente el 40% de la renta. Realizando una comparación, entenderemos que el territorio representado por la línea azul tiene una distribución de la renta más igualitaria o equitativa que el representado por la curva verde, dado que, como ya he mencionado, cuanto más cerca esté la curva de la recta roja, más igualitaria es la distribución de la renta en un territorio. Coeficiente Gini. El índice de Gini o coeficiente Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un país. Índice de Laspeyres y Pache. Estos son los índices de precios que se utilizan para monitorear los niveles y variación del precio a largo tiempo. Resulta útil cuando separamos el ingreso real del ingreso nominal, hacer la inflación una deflación en el poder adquisitivo. Los dos índices básicos son el índice Laspeyres, llamado así por Etienne Laspeyres, un economista, y el índice Pache, llamado así por Hernán Pache. Como conclusión, los indicadores nos permiten medir y analizar distintos aspectos de una economía, como por ejemplo la producción, los precios, etc. Es por eso que son de gran importancia para la economía y el desarrollo del territorio.